Aquella noche de viernes se convirtió en un momento lleno de emociones intensas que nunca olvidaré. La tranquilidad y la paz reinaban en la casa, lo que me hizo experimentar una extraña sensación de serenidad. Después de una semana agotadora, mi único deseo era descansar y dormir profundamente. Al irme a la cama, creí que nada podría alterar la paz de la noche. Durante 8 años, fui madre sin pareja después de mi separación. Mi exesposo y yo no manteníamos una relación conflictiva. Simplemente nos alejamos. Haber cuidado de mi hijo Daniel sin ayuda fue una experiencia llena de satisfacciones y retos como nunca antes había experimentado. Él significaba mucho para mí. Era una persona inteligente, graciosa y amable. Aunque resultaba complicado desempeñar los roles de madre y padre simultáneamente. Aquella noche me sentía tan agotada que apenas tenía fuerzas para cambiarme y acostarme. En completo silencio se encontraba la vivienda. Después de haber estado jugando videojuegos y completando sus deberes. Daniel se había retirado a descansar hacía varias horas. Por fin pude disfrutar de un instante de tranquilidad en mi cuarto. A través de las finas cortinas. La luz de la luna se filtraba, creando suaves sombras en las paredes. Me acomodé bajo la manta, gozando del calor y permitiendo que mi imaginación se desplazara. Últimamente, la vida transcurría con calma, lo cual resultó ser un alivio tras un año complicado. Desde la partida del padre de Daniel, él y yo hemos enfrentado numerosos desafíos. Sin embargo, logramos crear una vida sólida en compañía. Aunque Daniel rozaba los 20 años, nuestra cercanía seguía siendo fuerte. Siempre demostró ser afectuoso y atento. En ocasiones me inquietaba que estuviera cargando con demasiadas obligaciones para su corta edad. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al recordarlo. Su amabilidad me hacía sentir afortunada por tenerlo a mi lado. Anoche me encontraba muy fatigada para reflexionar. Experimenté una sensación de pesadez y somnolencia. Después, percibí un leve golpeteo en la puerta de mi cuarto. Al despertar ligeramente, creí que formaba parte de un sueño. Sin embargo, el golpe se repitió suavemente y me encontré completamente despierta. La calma en la voz de Daniel bastó para hacerme salir del sueño. Parpadeé intentando enfocar mi atención en la puerta, donde distinguía la figura de Daniel bajo la débil iluminación proveniente del pasillo. Tomé asiento, intentando recobrar por completo la conciencia. Daniel, ¿qué sucede?, inquirí con un tono de voz aún adormilado. Antes de adentrarse en la habitación, se detuvo brevemente y cerró la puerta con cuidado. Mostraba dudas al entrar. No lograba conciliar el sueño, expresó, con la mirada baja. Junto a mi cama. Experimenté inquietud al percibir que algo podía estar incomodándolo. Después de la separación, Daniel experimentaba dificultades para conciliar el sueño en ocasiones. Aunque casi nunca mencionaba el tema. Era consciente de que la falta de su padre tenía un impacto mayor del que dejaba ver. Anoche, observé la melancolía reflejada en su mirada. Acércate, susurré mientras extendía la mano hacia el hueco libre junto a mí en la cama. Si lo deseas, puedes pasar la noche conmigo. Tras un instante de indecisión, se aproximó y se recostó junto a mí. Se encontraba recostado, observándome, y noté lo fatigado que lucía en la oscuridad. Mostraba una sensación de fragilidad poco común en él. Le pregunté con delicadeza si deseaba conversar al respecto. Daniel asintió en señal de desaprobación. El pelo oscuro le tapaba la vista. En realidad, solo deseaba estar a tu lado. Experimenté una sensación de calidez en mi pecho. Hacía tiempo que Daniel no mostraba interés en acercarse a mí de la misma manera que solía hacerlo en el pasado. Extendí la mano para apartar delicadamente el cabello de su rostro, dedicándole una cálida sonrisa. Asentí en voz baja mientras posaba mi mano en su hombro. Tienes la libertad de permanecer aquí todo el tiempo que requieras. Recuperó mi sonrisa. Aunque notaba que algo lo incomodaba. Algo sobre lo que no deseaba conversar. No indagué sobre ese tema. En su lugar, me acosté.
Tomé la manta que nos envolvía a los dos y permití que la calma nos reconfortara. Permanecimos en ese lugar por un tiempo, deleitándonos con la tranquilidad. Daniel comenzó a respirar de forma pausada, lo que me hizo creer que se había quedado dormido. Sin embargo, de repente retomó la palabra en un tono tan tenue que apenas lograba escucharlo. Me sorprendió su pregunta: «Mamá, ¿alguna vez siente su ausencia?». Sabía que se refería a su padre, un tema que habíamos evitado abordar durante mucho tiempo. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor forma de contestar. «En ocasiones lo he hecho», confesé en voz baja. Pero nuestra relación no estaba en buen estado. «Daniel, tú eres consciente de ello», asintió con la cabeza, aunque percibí su deseo de indagar más. Le consultó si alguna vez reflexionaba sobre la posibilidad de que las circunstancias hubieran sido distintas. Exhalé con pesar, reflexionando sobre decisiones anteriores. Quizás. Pero no podemos alterar lo sucedido. Es necesario continuar avanzando. Dirigió la mirada hacia abajo, entreteniéndose con el dobladillo de la manta. Me cuestiono si habría sido posible actuar de manera distinta. Quizás de forma más acertada. Las palabras que me dijo me causaron un profundo dolor en el corazón. Así que me senté y me volví hacia él para enfrentarlo. «Daniel, no puedes culparte por esto. No cometiste ningún error», afirmé sinceramente. Dirigió la mirada en otra dirección mientras hablaba en voz baja. Expresó: «En ocasiones me da la impresión de que si hubiera sido diferente, quizás papá no se habría marchado». Mis ojos ya no tenían más lágrimas y lo abracé con fuerza. Al principio opuso resistencia, pero finalmente correspondió al abrazo, escondiendo su rostro en mi hombro. Le hablé con voz temblorosa: «Daniel, por favor, entiende que tu padre actuó por su cuenta. No tiene relación contigo. La elección fue de él y nunca te correspondió a ti». Le dije en voz baja a Daniel que siempre ha sido todo lo que necesito, con un tono lleno de cariño y serenidad. «Eres mi razón de ser». Aunque inclinó la cabeza hacia mi hombro, percibía claramente la tensión que lo embargaba, la carga de años de sufrimiento y remordimiento guardados en silencio. Nos envolvimos en un abrazo apretado. El silencio que reinaba entre nosotros resultaba ser un consuelo reparador. Poco a poco, su cuerpo se fue relajando y su respiración se volvió más pausada al quedarse dormido. Mientras descansaba plácidamente a mi lado, mi mente se agitaba, con pensamientos y recuerdos danzando en la penumbra. Los dos habíamos resistido mucho tiempo y, a pesar de eso, en medio de la calma reconfortante de ese abrazo mutuo, surgió en mi interior una emoción inesperada, una sensación indescriptible, una sensación de calor que se propagó en mi pecho, una conexión que pareció más profunda, más cercana que la relación típica entre una madre y su hijo. Intenté no prestarle atención, enfocándome en el compás de su respiración. Sin embargo, la sensación continuaba presente. Un susurro constante que se resistía a ser pasado por alto. La llegada del amanecer fue inesperadamente temprana. La tenue claridad del alba llenaba la habitación con colores suaves. Mientras descansaba a mi lado, Daniel se encontraba profundamente dormido, con una expresión serena y relajada, como si hubiera dejado atrás por completo la tensión de la noche anterior. Observé por un instante. Mi corazón se llenó de amor y orgullo. Sin embargo, esa emoción desconocida se mantuvo como una corriente persistente oculta bajo la superficie de mi cariño de madre. Con precaución, me deslicé de la cama para no interrumpir su sueño y me dirigí hacia abajo para preparar el desayuno. La actividad cotidiana de preparar alimentos brindaba una sensación de rutina, aunque mi mente no dejaba de volver a nuestra charla de la noche anterior. La sensibilidad de Daniel era evidente, pero no había comprendido cuán profundamente había asimilado la falta de su padre. El peso de la culpa que cargaba era demasiado para mi corazón. Anhelaba liberarme de esa carga. Sin embargo, no solo quedaba la responsabilidad en mi memoria, sino también la manera en que me había observado, la fragilidad en su mirada, el deseo implícito de algo adicional. Al ser sincera conmigo misma,
Debo admitir que el calor que experimenté al abrazarlo despertó en mí un sentimiento profundo. Una conexión que iba más allá de nuestros lazos familiares. Intenté apartar mis pensamientos, recordándome que él era mi hijo. Pero la emoción persistió. Un susurro constante que se resistió a ser acallado. En poco tiempo, Daniel salió de su profundo sueño. Su melena alborotada y su esbelto cuerpo aún evidenciaban los rastros de la juventud. Sin embargo, una nueva seriedad se reflejaba en su mirada. Una señal del individuo en el que se transformaba. Los recuerdos de Daniel volvieron a mi mente. Recordando su transición de la infancia a la juventud y la intimidad que habíamos experimentado la noche anterior. Mientras reflexionaba más, me di cuenta de que mis emociones hacia él habían cambiado. Superando el amor de madre. Después de la cena. Esa noche nos acomodamos en el sofá para disfrutar de una película juntos. La habitación se encontraba débilmente iluminada. Las imágenes intermitentes en la pantalla creaban sombras en movimiento en las paredes. La mayoría de nosotros permanecíamos en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Sin embargo, a medida que la película avanzaba, comencé a notar mucho su cercanía. La manera en que su brazo rozaba el mío con cada pequeño movimiento aceleraba mis latidos y me esforcé por enfocarme en la película. Aunque la tensión entre nosotros era evidente. Un conjunto de sentimientos no dichos que resuenan en silencio. En la mitad de la película, Daniel se aproximó más a mí, su brazo apretando contra el mío. En esta ocasión, no se alejó. El contacto de su piel con la mía me hizo sentir un escalofrío de conciencia recorrer todo mi ser. Nuestros ojos se cruzaron cuando los míos se posaron en los suyos. Una nueva intensidad invadió su mirada, reflejando las emociones que intentaba contener durante todo el día sin ser plenamente consciente de ello. Alcancé mi mano hacia la suya y la sujeté, entrelazando nuestros dedos. No opuso resistencia, sino que delicadamente apretó mi mano y dibujó con su pulgar un suave círculo en mi piel. Un sencillo movimiento provocó una vibración en mi corazón. Una emoción que resultaba conocida y emocionantemente novedosa al mismo tiempo. Permanecimos sentados un tiempo, entrelazando nuestras manos bajo una luz tenue. Reflejo silencioso de cómo evoluciona nuestra conexión. Marcó un cambio significativo. Un instante de entendimiento implícito que superó las fronteras de nuestras responsabilidades familiares. El porvenir era incierto para mí. Aunque percibía que todo evolucionaba y Dan dejaba de ser únicamente mi hijo para convertirse en algo distinto. Una persona a la que amaba de una forma que desafiaba cualquier descripción. Finalizó la película. Sin embargo, permanecimos en el sillón. Los créditos se deslizaron desapercibidos para mí. Descansé mi cabeza en su hombro y percibí el continuo movimiento de su pecho al respirar. Se trató de una acción de poca magnitud. Sin embargo, se percibió como algo sumamente personal. Una forma callada de validar el lazo que se estaba desarrollando entre nosotros. Daniel susurró con apenas un murmullo. Dijo mamá. Me alegra mucho que hayas venido. Las simples y profundas palabras que pronunció resonaron con la emoción que guardaba en mi interior. Me alegraba su presencia en este lugar. Disfrutando de la cercanía inesperada y la intimidad recién revelada que generaban emociones encontradas. Entre el miedo y la emoción. Tumbada en la penumbra. Rodeada por el cálido abrazo de mi hijo. Una intensa revelación me llegó. La dinámica de nuestra conexión estaba experimentando un cambio sutil. Al estar cerca del borde de lo desconocido, sentí un escalofrío de nerviosismo recorrerme. Una sensación de duda sobre el impacto que este cambio podría tener en nuestras vidas. Sin embargo, en medio de la ansiedad se percibía claramente una emoción de expectativa. Una conciencia de que esto marcaba el inicio de una travesía hacia lo incierto. Con una delicadeza persistente. La aurora se hizo presente. Los tenues rayos solares se filtraron entre las cortinas y me sacaron del mundo de los sueños. Daniel descansaba tranquilamente a mi lado, con una expresión serena y relajada. Parecía haber dejado atrás las preocupaciones de la noche anterior. Observé por un instante. Mi corazón se llenó de un cariño maternal. Sin embargo, más allá de esa emoción familiar,
Percibí una corriente distinta que despertó una sensación desconocida en mí. Describí la sensación desconocida que había experimentado en los límites de mi mente la noche anterior. Una emoción que despertaba mi curiosidad y generaba inquietud en mí. Salí de la cama con cuidado para no interrumpir su descanso y me dirigí hacia la cocina para comenzar con la rutina habitual de preparar el desayuno. Mientras me encontraba frente a la cocina, girando los panqueques con destreza, mi mente regresó a la charla que tuvimos la noche anterior. Siempre había percibido a Daniel como una persona muy sensible, pero nunca llegué a comprender la verdadera intensidad de la batalla interna que él enfrentaba. El peso de la ausencia paterna lo atormentaba. La carga de culpa por un secreto guardado en silencio por tanto tiempo ahora oprimía mi corazón. Sin embargo, no solo eso sucedió, se observó una modificación en su conducta. En cómo había recurrido a mí en busca de consuelo. Un deseo de intimidad que iba más allá de lo convencional entre madre e hijo. Siendo sincera conmigo misma, también experimenté esa sensación. Una calidez que recorrió todo mi ser al abrazarlo. Una tranquilidad que superaba el instinto de madre. Dejé de lado mis pensamientos y me enfoqué en la tarea que tenía entre manos. Recordándome que solo es un niño. Mi propio hijo. Sin embargo, la emoción continuaba presente. Un murmullo constante que se resistía a ser acallado. Después de un largo descanso, Daniel despertó y se restregó los ojos para despejarse. Su melena despeinada reflejaba una inocencia propia de la juventud. Sin embargo, en su mirada se vislumbraba una nueva madurez, señalando la transición hacia la adultez. Le di la bienvenida con una sonrisa afectuosa tratando de ocultar los sentimientos continuos de la velada anterior. Al sentarse en su asiento, susurró un buenos días y comenzó a comer su desayuno con avidez. Disfrutamos de nuestra comida en un agradable silencio. La cocina se iluminaba con la cálida luz del sol de la mañana, aunque notaba su mirada en ocasiones. Decidí guardar silencio, ya que no me sentía preparada para explorar las implicaciones de lo ocurrido la noche anterior. Se mostraba más cómodo, más auténtico, sin desear perturbar la delicada tranquilidad que habíamos alcanzado. Al fin habló. Su voz denotaba agradecimiento. Expresó su gratitud a su madre por lo sucedido la noche anterior. Buscaba que su fragilidad me tomara por sorpresa. Le confirmé que no era necesario que me diera las gracias. Siempre contarás conmigo. Pase lo que pase. Aunque asintió, su mirada se mantuvo fija en ese lugar, reflejando una interrogante sin palabras en sus ojos, que mostraban las emociones no expresadas con las que había estado enfrentándose. La mirada de ella mostraba una profundidad y una intensidad que iban más allá de la familiaridad reconfortante de la relación madre-hija. Durante el transcurso del día, todo transcurrió sin contratiempos. Daniel se retiró a su cuarto para dedicarse a sus labores y a los videojuegos, mientras yo me encargaba de las labores domésticas. Sin embargo, algo había cambiado entre nosotros. De forma sutil e imperceptible, se percibía una tensión callada, una aceptación implícita de la conexión más profunda que se había establecido. Con la llegada de la noche, mis pensamientos volvieron a Daniel, recordando su transición de la infancia a la juventud y la conexión especial que habíamos tenido la noche anterior. Mientras reflexionaba más, me di cuenta de que mis emociones hacia él habían cambiado, superando el amor de madre. Después de la cena, nos acomodamos en el sofá para disfrutar de una película esa noche. Al terminar la cena, esa noche nos acomodamos en el sofá para disfrutar de una película. La habitación estaba ligeramente iluminada y las imágenes en la pantalla proyectaban sombras que se movían en las paredes. La mayoría de nosotros permanecíamos en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Sin embargo, a medida que la película avanzaba, me di cuenta de lo cerca que estaba de él. La manera en que su brazo rozaba el mío con cada movimiento leve aceleraba mi corazón y me esforcé por enfocarme en la película. Aunque la tensión entre nosotros era evidente. Un conjunto de sentimientos no dichos que resuenan en silencio. En la mitad de la película, Daniel se acercó más a mí, su brazo apretando el mío. En esta ocasión, no se alejó.
El contacto de su piel con la mía me hizo reflexionar de repente. Al cruzar la mirada con Daniel, noté cómo sus ojos reflejaban una intensidad que hasta ese momento desconocía, revelando las emociones que había intentado ocultar durante todo el día sin ser plenamente consciente de ello. Alcancé mi mano hacia la suya y la sujeté. Nuestros dedos se unieron en un abrazo. No opuso resistencia, sino que sujetó mi mano con delicadeza, moviendo su pulgar lentamente sobre mi piel. Un sencillo movimiento provocó una vibración en mi corazón. Una emoción al mismo tiempo familiar y emocionantemente novedosa. Permanecimos sentados un tiempo, con las manos unidas bajo una tenue luz. Reflejo silencioso de cómo evoluciona nuestra conexión. Se produjo un cambio que marcó un instante de entendimiento implícito que superó las fronteras de nuestras responsabilidades familiares. Desconocía lo que el destino me tenía preparado. Sin embargo, percibía que las circunstancias evolucionaban y Daniel dejaba de ser únicamente mi hijo, convirtiéndose en algo distinto. Una persona a la que protegía de una forma que desafiaba toda descripción. Después de que finalizó la película, nos quedamos en el sofá sin percatarnos de que los créditos estaban pasando. Descansé mi cabeza en su hombro, percibiendo el continuo movimiento de su pecho al respirar. Se trató de una acción de poca importancia. Sin embargo, se percibió como algo muy personal. Una forma callada de reconocer el vínculo que se estaba desarrollando entre nosotros. Daniel susurró con apenas un murmullo. Dijo mamá. Me alegra mucho que te encuentres presente en este lugar. Las simples y profundas palabras que pronunció resonaron con la emoción que guardaba en mi interior. Su presencia aquí me causó alegría, ya que no esperaba encontrarme con él. Esta proximidad inesperada generó en mí una sensación de intimidad recién revelada, la cual resultaba a la vez inquietante y emocionante. Experimenté una sensación de plenitud que parecía no tener fin, donde la claridad y la sinceridad de nuestro amor prevalecían sin obstáculos, sin lugar para la confusión o el remordimiento. Surge un amor forjado a lo largo de años de vivencias en común, basado en una confianza y entendimiento que trascienden los lazos familiares. Un amor que fluyó con la misma naturalidad que la respiración, tan ineludible como la llegada del día. Permanecimos en ese lugar tras nuestra intensa conexión, solo interrumpidos por el apacible compás de nuestras exhalaciones. Daniel apartó al fin la mirada, y con una ternura que me conmovió, buscó mis ojos. Su voz, como una suave caricia en la oscuridad, preguntó si todo estaba en orden. Concordé en silencio, sin poder articular palabra durante unos instantes. Mi corazón estaba lleno de emociones que superaban cualquier descripción verbal. Con un susurro, afirmé con una voz cargada de verdades no expresadas. Todo está en orden. Esa noche. Más tarde. Una vez que la cena fue recogida y la casa quedó sumida en una calma serena, Daniel y yo nos reunimos en el patio trasero, rodeados por la paz de la noche. La brisa era limpia y fresca. Las estrellas brillaban como joyas esparcidas en el inmenso firmamento. Después de varias semanas, experimenté una sensación de liberación que me hizo sentir como si un peso se hubiera levantado de encima. Aunque no intercambiamos muchas palabras, estas resultaban superfluas. Estar cerca de él, disfrutar juntos de la serena belleza nocturna bastaba, no existía prisa ni obligación. Solo un silencio agradable que comunicaba mucho. Lo que existía entre nosotros evolucionaba de forma natural y decidí permitir que se desarrollara a su propio ritmo. Cuando agarró mi mano, su contacto irradió una sensación cálida que se propagó por todo mi ser como una llama que se expande rápidamente. Con una sonrisa en el rostro, apreté su mano con delicadeza y nos sentamos juntos, entrelazando nuestros dedos bajo la suave luz de las estrellas. Se trataba de un amor que iba más allá de cualquier descripción. Una unión que superaba las fronteras impuestas por nuestra relación familiar. En ese instante, debajo del inmenso firmamento nocturno, comprendí que, sin importar los obstáculos que nos esperaran, los afrontaríamos en unidad. Con el paso del tiempo, los días se convertían en semanas y nuestra conexión se fortalecía, entrelazándose con nuestra rutina diaria.
No era necesario ponerle una etiqueta para describirlo, sencillamente existía. Se manifestaba en el instante en que nuestros ojos se cruzaban. En los roces constantes. En los instantes de calma que compartíamos. Construyendo un universo que nos pertenecía exclusivamente a nosotros dos. A medida que transcurrían los días, nuestra unión se fortalecía y se volvía más palpable. La duda que experimenté al principio desapareció, dando paso a una certeza. A la convicción de que este era mi destino. Daniel dejó de ser únicamente mi hijo para convertirse en mi compañero, mi confidente y mi amante. Nuestro vínculo había prosperado en algo bello. Algo que colmaba un anhelo que desconocíamos por completo. Fue en una tarde lluviosa al final del otoño cuando la plenitud de nuestro amor me embargó por completo. El firmamento se mostraba como una pintura de tonos grises amenazantes. La lluvia golpeaba rítmicamente las ventanas. Daniel y yo nos encontrábamos abrazados en el sofá de la sala. Mientras una hoguera crepitante en la chimenea iluminaba la habitación con un agradable resplandor. Bajo una manta nos cobijábamos. El calor de la hoguera y la cercanía íntima formaban un santuario frente a la tormenta que rugía afuera. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas y difuminaba el exterior. Daniel se recostaba en mí con su cabeza en mi hombro. De manera distraída. Acariciaba su cabello. Disfrutando de la calma y cercanía del instante. Sumergidos en nuestra burbuja de intimidad. Era consciente de su respiración pausada y regular. Lo que me indicaba que él también percibía la transformación en nuestra conexión. Esa atracción irrefutable hacia algo más significativo. Sin necesidad de pronunciar ni una sola palabra. Al alzar la mirada. Sus ojos se toparon con los míos y en ese instante. La autenticidad de nuestro amor se hizo evidente entre ambos. No se trataba únicamente de amor, sino de una conexión que iba más allá de los papeles convencionales que habíamos desempeñado. Una conexión que se había transformado en algo más significativo. Algo que no se podía negar. «Madre», susurró con emoción en su voz. Guardé silencio, aguardando a que prosiguiera. Consciente de que sus próximas palabras transformarían por completo la situación. Declaró su amor mientras su mano se acercaba para entrelazarse con la mía. No solo por ser mi madre, sino por tu esencia y todo lo que te define. Desconozco si es correcto o incorrecto. Pero es algo que no puedo evitar. Las palabras que pronunció me envolvieron como una ola de calor. Inundando la habitación con cariño. Las palabras que pronunció me envolvieron como una ola de calor. Inundando la habitación con cariño. Provocó en mí un dolor en el corazón. Pero de una belleza sin igual. Cuando escucha a la persona expresar sus emociones. Tomar conciencia de la intensidad de sus sentimientos lo hizo aún más auténtico. Presioné su mano. Percibiendo el constante palpitar de su corazón bajo mis dedos. En un susurro tembloroso. Pronuncié el nombre de Daniel. Mis sentimientos hacia ti son de amor sincero y duradero. Esta vez es especial. Asintió con la mirada fija en mis ojos. En busca de tranquilidad y de una solución a la interrogante silenciosa que flotaba entre ambos. Desconozco el significado de esta situación. Sin embargo, percibo las mismas emociones y no lo considero negativo. Se encuentra en un buen estado. Una leve sonrisa iluminó su rostro y mi corazón se llenó de una felicidad completamente nueva. Expresó en voz baja su alegría al escuchar que te encontrabas de esa manera, ya que no sabría cómo reaccionar en caso contrario. Alargué la mano y rocé su mejilla, percibiendo la suavidad de su piel al tacto. Me comprometí a solucionarlo. Ambos nos sentamos en silencio durante un instante. Nuestros ojos se cruzaron. En ese momento, solo se escuchaban el leve sonido de la lluvia golpeando suavemente y el crujir de las llamas. Las palabras ya no tenían cabida. Todo lo importante ya había sido expresado. Los dos éramos conscientes de nuestros sentimientos y de la autenticidad e indiscutible realidad de los mismos. Con calma, Daniel se acercó lentamente a mí, manteniendo la mirada fija en la mía. Y con delicadeza e indecisión, me dio un beso. El beso fue delicado y cariñoso, rebosante de amor y deseo acumulado por un largo tiempo. No existía apuro ni premura.
únicamente una sincera manifestación de nuestra profunda unión. Al apartarse, pude ver la emoción reflejada en sus ojos, lo que me hizo comprender que habíamos superado un límite, un momento irreversible. Sin embargo, en vez de experimentar miedo, experimenté una calma profunda, una convicción de que este era el sitio al que estábamos predestinados. Se acercó más a mí, rodeándome con sus brazos, abrazándonos bajo la lluvia persistente, mientras el fuego iluminaba con calidez nuestro abrazo. En ese instante me di cuenta de que, sin importar cuáles fueran los retos que nos aguardaban, los afrontaríamos en compañía. El resto de la noche transcurrió entre delicados roces, charlas susurradas y caricias dulces. El futuro y las consecuencias de nuestra nueva relación no eran tema de discusión. Lo único relevante era el momento presente, la complicidad compartida en ese instante, mientras la lluvia seguía cayendo con calma. La rapidez con la que Daniel cambió me sorprendió gratamente. Pasó de ser un niño a convertirse en un hombre, lo cual provocó una evolución inesperada y hermosa en nuestra relación. Algo que resultó perfecto esa noche. En esta ocasión, Daniel entró en mi habitación sin titubear y se acostó a mi lado en la cama, rodeándome con sus brazos en un abrazo firme. No se trató de la cálida muestra de cariño entre una madre y su hijo, sino del abrazo apasionado de dos enamorados, simbolizando la unión de dos espíritus. Descansé mi cabeza en su pecho, oyendo el constante compás de los latidos de su corazón, una melodía de amor y plenitud. Experimenté una calma que no había sentido desde hacía mucho tiempo, una sensación de plenitud completamente nueva para mí, lo que fuera que esto representara. Sí, cual fuese su nueva forma, yo estaba preparado para aceptarlo. Daniel y yo siempre mantuvimos una estrecha relación, pero ahora nuestra conexión había evolucionado hacia algo indescriptible. Nos convertimos en compañeros, amantes, dos espíritus unidos por un amor que iba más allá de lo tradicional. Mientras me dejaba llevar por la corriente, caí en un sueño y una sonrisa se dibujó en mis labios. A pesar de ser consciente de que era una situación fuera de lo común, experimentaba una sensación maravillosa. Si disfrutaste de mi relato, no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras historias. Hasta luego.